Bienvenidos hermanos, amigos. En esta transmisión vamos a estar viendo las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 2 al 8 de marzo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. De todo corazón, esta transmisión va para ustedes con mucho aprecio, con mucho estímulo. Esperamos que esto nos anime a todos a seguir preparándonos para las reuniones a pesar de los problemas, las tribulaciones, las diferentes vicisitudes que cada quien enfrenta día a día. Hay hermanas que nos han escrito que están pasando por momentos difíciles y esperamos que esto redunde en bendición para todos. Mucho estímulo de parte de Jehová. Pueden ver que para esta semana es la lección número 106, titulado Dos historias sobre viñas. Sí, y aquí se habla de la historia de un hombre que tenía dos hijos y la historia de los agricultores de una viña. No es la primera vez que Jesús cuenta alguna historia relacionada con las uvas, con las viñas, pero en esta ocasión presenta otra historia con una interesante perspectiva y un mensaje trascendental y significativo también. Pasemos entonces directamente a las preguntas impresas, tomando en cuenta que ya hemos hecho una transmisión en la que consideramos la lectura de los párrafos y los textos bíblicos clave. A continuación, específicamente, iremos a responder las preguntas impresas y algunas lecciones prácticas que aprendemos de este interesante relato. Primera pregunta: ¿a quiénes representan los dos hijos de la historia que cuenta Jesús? ¿A quiénes representan los dos hijos de la historia que cuenta Jesús? Respuesta: los cobradores son dos hijos. El primer hijo lo representan los cobradores de impuestos, las prostitutas, pues al principio ellos no servían a Dios, pero como el primer hijo de la historia se arrepintieron y ahora sí le sirven. Le están obedeciendo, están haciendo la voluntad del Padre. Bueno, y el segundo hijo lo representan los líderes religiosos, todos aquellos judíos inicuos, malvados, sí, son como el segundo hijo. Afirman servir a Dios, pero no lo hacen en realidad. Sí, entonces ellos son representados por el segundo hijo, que en un principio dijo que sí iba a hacer caso, que sí iba a hacer lo que el padre quería, pero al final no lo hizo, le desobedeció. Siguiente pregunta. En la segunda historia de Jesús, ¿a quiénes representan el dueño de la viña, los agricultores, los esclavos y el heredero? Respuesta: el dueño de la viña es Jehová. La viña es la nación de Israel que está protegida por una cerca, la ley de Dios. Los agricultores han sido todos aquellos que han maltratado, que han asesinado a los esclavos, a los profetas que se les había enviado. Los esclavos son aquellos profetas que él envió para enseñar al pueblo y ayudarlo a producir buen fruto. El heredero es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Bien, ahí tenemos entonces identificados a los personajes de esta historia. ¿Qué futuro le espera a los agricultores? Respuesta: les espera un terrible futuro, algo que ellos no esperan y que los enoja. Sí, Jesús les hace una pregunta: ¿qué debería hacérseles a estos? Y Jesús les hizo esta pregunta y ellos respondieron, ellos sin darse cuenta declararon lo que les iba a ocurrir a ellos mismos proféticamente. Sí, ellos dijeron lo que les iba a ocurrir, dijeron textualmente: por ser tan malos, acabará por completo con ellos, y les alquilará la viña a otros agricultores, quienes le darán los frutos a su debido tiempo. Notamos ahí entonces, ellos mismos reconocen que son malos, y no solo malos, tan malos, y reconocen que se acabará por completo con ellos
y se le dará la viña a otros agricultores, quienes darán los frutos a su debido tiempo. Acto seguido Jesús termina de dar una confirmación clara al decir, el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Comentarios adicionales. En cierto sentido, hermanos, todos nosotros tenemos que decidir, tenemos que estar definidos cómo somos, de qué lado estamos. Sí, vemos que ellos eran personas muy religiosas, tenían privilegios, sí, pero no significaba que estaban obedeciendo al Padre, sí, al amo. Entonces nosotros también tenemos que decidir como quién seremos, como el hijo que obedeció o como el hijo que no obedeció. Podríamos hablar y decir muchas cosas de nosotros mismos, podríamos comentar nuestra genealogía teocrática, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros parientes, pero podríamos terminar diciendo muchas cosas de nosotros, pero lo que en realidad cuenta, hermanos, es dónde estamos y qué estamos haciendo. Y eso fue lo que pasó. El hijo dijo que iba a obedecer y al final no hizo nada. Entonces podría ser que alguien se haya dedicado y bautizado, pero al final no esté cumpliendo con ese voto de dedicación. Es algo muy importante en lo que nosotros, en un sentido práctico, también debemos meditar seriamente dónde estamos y qué estamos haciendo. Otro punto interesante. Los líderes religiosos tenían privilegios de autoridad dentro de la organización judía de aquel entonces, dentro de la nación de Israel. Se esperaba mucho de ellos, pero en vez de cumplir con sus responsabilidades, sí, ellos se acomodaron y disfrutaban de oprimir al pueblo, y no solo eso, también recibían beneficios económicos por todo ello. Hermanos, esto nos enseña que nosotros no debemos acomodarnos y pensar que un privilegio nos dará la vida eterna. Al contrario, podríamos terminar perdiendo nuestra salvación por no realizar de la manera correcta nuestro privilegio. Por eso es bueno que todos aquellos que tienen privilegios entiendan que se exige mucho de ellos, se les exigirá más, se espera más de ellos. El juicio será más severo y más pesado para ellos. Es bueno que lo veamos así, pues de lo contrario podríamos terminar actuando como lo hicieron los fariseos. Últimamente la organización ha dado muchos consejos directos en cuanto a los hermanos que tienen privilegios dentro de la congregación, que no deben ser como los fariseos, que no deben ser fariseos modernos, pues si ellos lo terminaran haciendo, pues terminarían lastimando a las ovejitas de Jehová de la congregación. Eso es algo que jamás queremos hacer, dejarnos vencer, dejarnos perder el enfoque de nosotros, ver a los demás como nada, tratarlos como nada, sentirnos superiores por un privilegio. Eso nos pondría en una posición muy peligrosa, y lo más peligroso es que delante de Jehová y delante de Jesús estaríamos poniéndonos en evidencia. Así que es bueno que meditemos en este ejemplo también. Otro punto interesante es que esta historia que Jesús contó es significativa desde otra perspectiva. Jesús ilustró su propio puesto de enviado de Dios para hacer la voluntad de Dios, tal como un padre envía a un hijo sumiso. Sí, los seguidores de Jesús siempre lo vieron como un siervo sumiso de Dios, no como igual a Dios. Oraron a Dios acerca de tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, vemos aquí que Jesús no se igualó al Padre, ni se hizo como igual al Padre, sino como un siervo sumiso, un enviado. Y esto nos puede servir para razonar en el servicio del campo con personas que tienen dudas sobre la posición del Hijo para con el Padre. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que Jesús, después de resucitar,
está sentado a la diestra del Padre. No dice se sentó con el Padre, o no dice se fusionaron y son uno solo, no, dice se sentó a la diestra del Padre. Entonces, es un punto importante que debemos tener en mente y puede servirnos para razonar con las personas en nuestro territorio. Aquí están los ejemplos bíblicos basados en la Biblia. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad en nuestra preparación para las reuniones. Si ustedes desean recibir algún estímulo, algún saludo en particular, pueden dejarlo en la parte de los comentarios. Los estaremos mencionando en próximas transmisiones que estaremos realizando. Muchas gracias nuevamente. Que Jehová los bendiga, los cuide, también a ustedes, a sus familias, a su congregación. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bendiciones a todos, un gran abrazo y hasta la próxima. Es así como nos despedimos de ustedes.